El ejemplo que utilizaremos para el cálculo de repello es esta construcción. Vamos a utilizar la cara frontal, el lado izquierdo, que consiste en la construcción de un cuarto. Vamos a calcular las cantidades de repello para la cara externa y para la cara interna. Veremos más adelante que las dimensiones van a variar, porque en la parte exterior se calcula total, ¿no?, lo que queda a la vista hasta la altura de techo, y en la cara interior va a disminuir levemente porque hay partes que no se deben utilizar. Veamos cómo calcular cantidades de materiales para el repello. Estos materiales que vamos a estar viendo son el cemento, la arena y la madera que se utiliza para realizar la actividad. Lo primero que vamos a hacer es sacar las áreas. El área externa de la pared que vayamos a trabajar puede ser que la altura varíe. En este caso vamos a trabajar con la cara frontal de una pared de un cuarto. Las dimensiones para nuestro cálculo serán las siguientes: base 4 metros, altura de la cara externa que se va a repellar 340. Multiplicamos base por altura y obtenemos el área. 4 por 3.4, 13.6 metros cuadrados de área. Esa sería el área bruta, el área total que repellaríamos si no tuviésemos ninguna ventana. En este caso tenemos una. Entonces en el paso 2 calcularemos el área neta quitándole ese espacio de ventana. La fórmula sería área bruta menos el área de ventana, 13.6, menos la multiplicación de la base por la altura de esa ventana, 2 por 1.20, obtenemos entonces de la resta 11.2 metros cuadrados de área neta. Ahora determinaremos el área interna de repello. El procedimiento es el mismo, pero van a variar las dimensiones. Si estamos en la cara interna de la parte frontal de este cuarto, el ancho hay que restarle el espesor de las paredes, porque por el lado externo tenemos el ancho total, pero en la cara interna hay que quitarle el bloque del lado izquierdo y el bloque de la pared, el espesor del lado derecho. El bloque vamos a asumirlo de 10 centímetros de espesor. 10 más 10 serían 0.20 metros, que le debemos quitar a los 4 metros de ancho. Nos quedan entonces 3.80 metros de ancho. Con la altura también vamos a tener una variación, porque en el caso anterior el repello debía llegar en la cara externa hasta nivel de techo. Es un área que queda visible al observador. En la cara interna se acostumbra en el interior de las casas a colocar algún tipo de material como cielo falso para controlar el tema de la temperatura y algunas condiciones climatológicas. Entonces, la altura del repello no es necesario llevarlo hasta nivel de techo, podemos dejarlo un poco más bajo. Para el ejemplo tomaremos una altura promedio de 2.90 metros. Al aplicar la fórmula para área, multiplicamos base por altura 3.80 por 2.9 metros y obtenemos 11.02 metros cuadrados de área bruta de repello. Igualmente le quitamos el área de la ventana, 11.02 menos 2 por 1.20, que sería el área de esa ventana, y obtenemos entonces el área neta total a repellar, 8.62 metros cuadrados. Conociendo las áreas, ya podemos entonces conocer el volumen de repello si multiplicamos la suma de las áreas que tenemos que repellar por el espesor de pared. El espesor en este caso lo podemos asumir como 2 centímetros, 0.02 metros, aunque puede tener variaciones hacia abajo o levemente hacia arriba debido a la habilidad o al tipo de trabajo, la calidad de los resultados que obtengamos de nuestro maestro de obra. En este caso, para el ejemplo, utilizaremos 2 centímetros promedios aproximadamente. El área entonces resulta de la suma del área neta externa y del área neta interna.
En total vamos a repellar 19.82 metros cuadrados. Eso lo multiplicamos por 0.02 y tenemos como resultado el volumen de repello, que sería 0.3964 metros cúbicos. El volumen de mezcla teórico que estamos calculando aquí puede variar levemente en relación con el volumen real, y esto es debido a que yo puedo utilizar un valor promedio de espesor de repello de 2 centímetros, pero quizás el repello sea menor, de espesor menor, de 1 centímetro, de 1.5 centímetros o de más, si la pared llega a estar en alguna zona desnivelada. Todo tiene que ver con lo vertical, con la verticalidad que tenga la pared, con lo que haya trabajado el maestro de obra, ¿no? Cómo le haya quedado el resultado del bloqueo. Así entonces se determina el espesor de la pared, pero para efectos del cálculo nosotros tenemos que utilizar un valor promedio, en este caso 2 centímetros. Luego utilizaremos las tablas para la estimación de materiales. Vamos a emplear una proporción de 1 a 4, una parte de cemento por 4 partes de arena. ¿Qué cantidad de cemento, arena y agua vamos a utilizar? Bien, para el tema del cemento vamos a tomar de la tabla el valor de 364 kilogramos. Ese valor lo debemos multiplicar por el volumen de mezcla que ya calculamos y dividirlo entre la presentación o los kilogramos que tenga el saco en donde nosotros vivimos. Sacos va a ser igual a 0.3964, que era mi volumen de mezcla, por el valor de la tabla entre 42.5. Mi resultado es 3.39. Redondeamos a aproximadamente 4 sacos de cemento. En el caso de la arena, la tabla me da un valor de 1.16 que debo multiplicar por mi volumen de mezcla. Obtengo 0.46 metros cúbicos. Voy a aplicarle un factor de desperdicio del 1.20 o el 20% para la arena. Eso me da como resultado 0.55 metros cúbicos de arena. Y el agua la obtengo directamente en la tabla, serían 220 litros que pueden ser convertidos a otra unidad según sea la conveniencia. Si te está pareciendo útil esta información, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para recibir mayor cantidad de información relacionada a estos temas. Para no dejar por fuera un material que es muy importante a la hora de repellar, y es la madera, cuyo costo no es nada barato, no es nada económico. Entonces, para contemplarlo aquí en los cálculos, vamos a poner como ejemplo que estemos utilizando reglas canteadas, reglas lisas, ¿verdad? Cepilladas, de 1 pulgada por 4 pulgadas por 20 pies de longitud, que esos son más o menos 6 metros de longitud. Entonces, la madera que vamos a utilizar, tenemos que conocer pues nuestra altura del repello. Dijimos que le íbamos a definir a 3.40 en la cara externa por 2 lados, porque habría que poner una en cada lado para tener la guía, ¿no? A la hora de pasar de repellar nuestra pared. Si yo necesito 6.4 metros lineales de esa madera, en la longitud comercial, como la puse aquí para mi ejemplo, es de 20 pies, que son más o menos 6 metros. Entonces voy a necesitar aproximadamente una para colocar en los lados y otra unidad para realizar la actividad en sí. Si soy eficiente, puedo reutilizar esa madera en la cara externa e incluso en otras caras. Entonces solamente se realiza el cálculo una vez para este ejemplo, aunque sean 2 caras. Voy a usar 2 unidades de reglas canteadas de 1 pulgada por 4 pulgadas por 20 pies.